Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más asfixiantes y potentes del teatro español. Hablamos, cómo no, de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Vamos a ver qué se cuece toda esa tensión y esa tragedia que hay detrás de esos muros blancos. A ver, la historia arranca en un pueblo de Andalucía, con un calor que aplasta, justo al terminar el funeral de Antonio María Benavides. Él era el segundo marido de Bernarda y, hasta ese momento, el patriarca de la familia. Pero ojo, para sus 5 hijas, esta muerte no va a significar ninguna liberación. Es justo lo contrario, ¿eh? Es el pistoletazo de salida a una nueva cárcel, una nueva prisión. Y esta es la sentencia que dicta la nueva y tiránica jefa de la casa, su propia madre, Bernarda Alba. Vale, pues con esa frase, Bernarda acaba de levantar los muros de una prisión de luto. Venga, vamos a ver cómo es la vida ahí dentro. 8 años. Ojo, 8 años de luto. Eso es lo que impone Bernarda. 8 años en los que sus hijas, que están todas en edad de casarse, van a quedarse totalmente aisladas del mundo. Se acabó. Su destino queda sellado. Y ahí dentro, atrapadas, tenemos a 5 mujeres, desde los 39 hasta los 20 años. Y cada una, a su manera, está que arde por dentro, ¿no? Con sus propios deseos, sus rencores, todo reprimido. Esta frase, es que lo resume todo. Es su visión del mundo, así de rígida. Para Bernarda las cosas son sencillas. La mujer en casa, cociendo, y el hombre fuera con el látigo y la mula, o sea, en el campo, en el mundo real. Pero claro, ya se sabe, por muy altos que sean los muros, siempre se cuela algo del exterior. Y en este caso, lo que se va a colar es la figura de un hombre. Y aquí entra en juego Pepe el Romano, un personaje clave, ¿eh? Y lo más curioso es que nunca llega a salir a escena, no lo vemos, pero su sola presencia va a hacer saltar por los aires toda la casa. Claro, las hermanas saben perfectamente quién es, así que la noticia de que va a venir a rondar a una de ellas, bueno, imaginad, es una auténtica bomba en esa casa. Ahora, su elección es interesante. No va a por la más guapa ni la más joven, no, pide la mano de Angustias. ¿Por qué? Pues porque es la mayor y sobre todo la que tiene el dinero. Es puro interés. O sea, que quede claro, esto de romance tiene toco. Es un negocio, una transacción en toda regla. Él se lleva el dinero, las tierras y ella consigue lo que más quiere, un marido para poder escapar de esa casa. Y claro, las otras hermanas no son tontas, se dan cuenta de todo. Pues la llegada de Pepe es como prender una mecha, y esa mecha tiene un nombre, Adela, la hermana pequeña. Y es que Adela es la primera que se revela, pero a las claras. En una casa que es puro luto, todo negro, va ella y se planta un vestido verde. ¡Verde! Es un desafío en toda regla, un grito de vida, de ganas de vivir. Es que ella no es como las demás. Se niegan rotundo a aceptar esa muerte en vida. Y lo dice bien claro, ella quiere salir. Pero su rebeldía va mucho más allá de un simple vestido, ¿eh? Pronto se descubre el secreto, y es un secreto peligrosísimo. Resulta que Pepe, después de hablar con Angustias en la ventana, se queda y se ve a escondidas con Adela en el corral, hasta altas horas de la madrugada. Claro, un secreto así, en una casa tan cerrada y con tanta tensión, esto solo puede acabar de una forma. Mal, con una explosión. Y así es como llegamos al enfrentamiento final. Es que en esa casa es imposible guardar un secreto. Todo se oye, todo se sabe. Los susurros por los pasillos, de repente desaparece un retrato de Pepe. Y sobre todo están los celos de Martirio, que también está enamorada de él en secreto. Todo esto va creando una bola de nieve que está a punto de estallar. Y todo estalla. El enfrentamiento final es una locura. Una serie de actos súper rápidos, caóticos, que lo van a cambiar todo en apenas unos segundos. Fijaos. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, Martirio, que está consumida por los celos, le suelta a Adela una mentira. Pero no una mentira cualquiera, no. Una mentira cruel, letal, pensada solo para hacerle el mayor daño posible. Y esa mentira lo va a precipitar todo hacia el final más trágico. Adela se lo cree. Cree que Pepe ha muerto, que ha perdido su única vía de escape, su única esperanza de amor, de libertad. Y se queda sin salida, completamente desesperada. Corre a su cuarto y se quita la vida. Y la reacción de Bernarda es que te deja helado, porque su única preocupación es el qué dirán, las apariencias. Da igual la tragedia, lo único que importa es mantener la fachada. Y su última palabra
esa que resuena al final, cierra el círculo de la obra. Vuelve a imponer el mismo silencio que exigió al principio de todo. Pero ahora es un silencio diferente. Es un silencio espeso, un silencio de muerte.